Así pasó la fiesta de las salchichas Comidatopía parte 2. Esta historia continúa con Frank convertido en una celebridad. Todos en Comidatopía lo amaban y estaban agradecidos por cambiar todo allí para bien. Todos a través de una canción le decían que trajo armonía y paz. Ahora todos eran iguales, además de que los vegetales y otros alimentos armaron la implementación de los refrigeradores, pues ahora están frescos y pueden hacer cosas sin sudar. Todos eran felices, incluso el humano Jack se encargaba de pasear los alimentos y todos la pasaban bastante chévere. En eso Frank se va corriendo a buscar a su amada Brenda, pero resulta que cuando la abraza ella se convierte en masa, dejando triste a Frank, quien de golpe despierta del sueño, pues todo se trataba de una pesadilla. El humano entonces le dice si volvió a soñar con su amada deshaciéndose como masa. La salchicha reconoce que sí, y el hombre le dice que aún está traumado por la muerte de Brenda. Frank dice que pronto se le pasará, y ambos se ponen manos a la obra. El hombre se pone un traje, y Frank se monta en una especie de trono encima de él y sale al exterior. Resulta que en Comidatopía las cosas están muy mal, muy distinto al sueño de Frank. Toda la comida odiaba a Frank, y todos debían trabajar para poder construir el lugar que querían. La parte de refrigeración era caótica, pues solo funcionaba uno, así que los alimentos que lo necesitaban debían turnarse para poder disfrutar de ese beneficio, y la mayoría estaban descontentos y agotados. Por su parte vemos que Sammy, mientras limpiaba el lugar, pensó que era momento de que su show de comedia volviera, para así traer risas al pueblo, algo que claramente necesitaban. El Bagel le comentó su idea a su amigo, pero este le dice que no, pues todos deben concentrarse en mejorar sus condiciones de vida, y para eso todos deben trabajar y no distraerse quedándose echados como papas en sofá sin hacer nada. Frank quería que todos se concentraran en trabajar para mejorar el tema de los refrigeradores, por ejemplo. En eso es que con ayuda del humano y algunos alimentos, incluyendo a Frank, trataban de subir por una pendiente un refrigerador para llevarlo hasta la ciudad, y así que más alimentos pudieran disfrutarlo y que la espera sea menor. Sin embargo, Telado no podía creer que la salchicha los haga trabajar en equipo con su antiguo opresor, así que decide soltar la cuerda, y a él se le suma el resto de alimentos que también estaban en desacuerdo. Gracias a esto el humano junto al refrigerador terminan cayendo por la pendiente, dejando a Frank bastante frustrado y enojado, pues estaban a punto de llegar. La salchicha entonces decide reclamarles a los alimentos diciéndoles que todo es por un bien común, pero ellos aseguran que fue que se les soltó la cuerda, algo que claramente Frank no creía, pero nadie quería colaborar con él, pues lo odiaban. Seguidamente vemos a Barry caminando por la ciudad y saludando a todos, cuando de pronto se percata de una reunión de alimentos que se reían de algo. Cuando se acerca se da cuenta que era un acto de vandalismo. Resulta que con un aerosol algunos alimentos habían hecho un grafiti en las paredes de Frank y su relación íntima con el humano, dibujándolo en distintas posiciones y momentos comprometedores, pues todos sabían de lo que había pasado entre ellos en el pasado. Es decir, que hicieron el delicioso. Rico. Barry trata de hacerles entrar en razón diciéndoles que Frank era bueno, que sus intenciones eran buenas y que algunas cosas habían mejorado desde que era el líder, pero todos estaban cansados y odiaban a Frank por su traición con el humano. Por otro lado, Jack le comenta a Frank que está muy cansado y le duele la espalda por estar atado a refrigeradores, así que le pide a la salchicha un poco de tiempo en el refrigerador gigante o que firme una orden para que las paletas heladas le bailen en la espalda. Obviamente Frank se niega asegurando que sería un escándalo mediático. En eso Barry y Sammy llegan. La mini salchicha le dice a Frank que debe cambiar la estrategia, pues todos sufren y lo odian más a él. Frank no quiere escuchar, pues asegura que no le importa lo que los demás tienen que decir, pero entonces Sammy tiene que expresar su opinión, la cual nunca es escuchada, pues está cansado de estar sin pantallas y no poder entretener a todos. Sammy le dice que recuerde que su negación al duelo de la temporada pasada lo llevó a amargarse, pero al encontrar su arte todo mejoró, así que desea continuar entreteniendo, que es lo que ama. Frank insiste en que hará lo mejor para Comidatopía, y como hace las cosas es lo mejor, aunque eso molesta a algunos. Barry le dice que el problema es que no son algunos, sino una gran mayoría. Frank y Barry discuten, pues todos odian que Frank use a Jack y se pasee con él en el lugar. Barry le hace ver a su amigo que es imposible que la comida acepte a Jack como parte de su mundo, pues es algo antinatural y solo genera más disgusto. Frank entonces menciona que todo lo hace porque era el sueño de Brenda de que todos convivieran en armonía, por lo que son y no por el color de los dientes, así que hacía eso para que la muerte de Brenda no fuera en vano. Acto seguido, la salchicha le dice a Jack que salgan a correr, pues él quiere pensar y despejar su mente. El pobre humano estaba cansado y adolorido, pero le hace caso a Frank, así que Barry y Sammy salen de allí frustrados. El Bagel cree que Frank está usando su dolor y duelo por Brenda de excusa, y no sabe hasta cuándo eso servirá. En eso la mini salchicha se percata de que una papa y una dona caminaban sospechosos hasta un lugar escondido con un papel en la mano. Barry decide que lo mejor es seguirlos, pues cree que no se trata de nada bueno,
así que él y Sammy lo siguen. La mini salchicha con sus sorprendentes habilidades, usando un tenedor logra alcanzar a la dona y a la papa. Incluso los somete interrogándolos y quitándoles el papel. Sammy le muestra que no se trata de cualquier papel, sino uno donde se muestra explícitamente que ellos armaban un plan para acabar con el humano. Barry los interroga, pero ellos le dicen que no son los únicos con ese deseo, pues todos estaban descontentos con lo que Frank estaba haciendo. Así que nuestro pequeño amigo decide que va a averiguar más del asunto. Por su parte vemos que mientras Jack se preparaba unas deliciosas orejas, Frank estaba bastante preocupado por todo lo que estaba ocurriendo en Comidatopía. Así que nuestro humano gordito se ofrece a darle algunos masajes. Entonces vemos como Jack le insinúa a Frank que pudiera pensar en hacer nuevamente el delicioso para liberar estrés, pero nuestra salchicha le dice que no está listo para eso, debido a que lo de Brenda estaba muy reciente. Jack también le pregunta a Frank cuánto tiempo cree que falte para que la gente en Comidatopía dejen de verlo como un monstruo, ya que ciertamente ha sido bastante difícil integrarse en esa comunidad. Nuestra protagonista le dice que falta poco para que se integre, pero la verdad es que no se notaba nada convencido, pero el pobre Jack le cree. Por otra parte vemos que Barry y Sammy se estaban colocando disfraces para camuflarse entre los rebeldes que estaban planificando la muerte del humano. A pesar de que Barry no se sentía muy seguro y disfrazado de papa, Sammy estaba muy tranquilo con su disfraz improvisado de dona y ambos se van a descubrir el plan de los rebeldes malévolos, muajaja. Mientras té, helado y otros alimentos estaban reunidos esperando que la papa y la dona les llevaran el mapa para acabar con Jack. Barry y Sammy disfrazados finalmente llegan a reunirse y logran pasar desapercibidos, y es allí cuando los alimentos le cuentan el plan. Resulta que ellos planean distraer a Barry para que deje de hacer guardia en la tienda de electrónicos, para que ellos puedan entrar a la tienda y así desvivir a Frank y a Jack. Sam y Barry estaban demasiado nerviosos, por lo que los descubren, pero resulta que ellos ya sabían que no eran ni papa ni dona, así que le quitan el disfraz a Barry. Los amigos de Frank tratan de negociar con ellos, pero no es posible. Todos estaban bien seguros de hacer la asesinación a la salchicha traicionera. Más adelante vemos que Barry logra escabullirse la tienda y se encuentra que su amigo Frank dormía los calzones de Jack, tal y como le habían previsto algunos alimentos que odiaban a Frank. Era un mito que terminó siendo verdad. Barry, después de quedar traumado, le habla a su amigo y le dice a él y su casi novio que deben salir de allí, pues los buscan para desvivirlos. La salchicha y el hombre logran escapar del lugar, encontrando a Sam en el camino. Juntos logran salir de la ciudad. Entonces Jack y Frank se dan cuenta que todo fue una trampa. Barry y Sam negociaron un breve exilio para su amigo. Frank se siente traicionado y junto con el humano intentan volver a entrar, pero no lo logran. En cambio vemos que los alimentos expulsan del lugar a Barry y a Sammy también, pues según sus propias palabras fue una traición múltiple. Los alimentos no confiaban en Barry o Sammy, pues estaban en el gobierno de Frank y además había traicionado a su amigo. Es así como todos los alimentos se van, dejando solo a Frank, sus amigos y su novio el humano. Bien hecho, cerdo. Una vez fuera de Comidatopía, Barry y Frank discuten debido a la traición que vivió Frank por parte de sus amigos. Sammy trata de mantener calmados a sus amigos y habla con Barry para que reprima sus sentimientos y puedan avanzar y buscar otra comunidad donde integrarse. Frank y Barry hacen un esfuerzo por mantenerse unidos, mientras que Jack tiene esperanzas de que puedan salir de allí y se ofrecen llevarlos a sus lugares de comida favoritos donde seguramente se pueden integrar mejor. El protagonista piensa bien y creen que son capaces de conseguir algo mejor y se va de Comidatopía diciéndoles a todos que se arrepentirán de sacarlo. Es así como el humano, las dos salchichas y el bagel inician la travesía. En el camino vemos a unos cuervos que estaban cerca, pero viendo que Jack era una especie de espantapájaros andante, Barry y Sammy se montaron encima del humano y siguieron avanzando. El problema es que el humano se siente mal y no puede seguir avanzando, pues ya las piernas no le dan más, así que Barry se ofrece para ayudarlo, y es así como terminan sus calzones manejando al hombre por sus partes, haciéndole incluso correr. Mientras tanto, Sammy le hace su monólogo de comedia a Frank durante todo el camino. Jack seguía corriendo sin casi poder seguir, entonces Frank se cansa de escuchar a Sammy y da la orden de que se detengan, así que Barry hace que Jack pare. El hombre estaba exhausto y necesitaba beber algo, así que va a un cactus y con ayuda de Barry logra llegar a él, cortarlo y beber agua de su interior, pero de allí no salió líquido, pero sí muchas hormigas, así que mejor Barry seguía dirigiendo a Jack para llegar a su destino. Finalmente el humano no sé que está llegando a su destino, solo deben pasar el túnel y está en casa. Entonces Barry les dice que merece entrar a la ciudad caminando por sí mismo, y aunque casi no lo logra porque no tenía fuerzas en sus piernas, gracias a que el animal lo logra. Sin embargo, el túnel estaba bastante peligroso, pues se podía derrumbar en cualquier momento, así que Jack se sentía inseguro, pero luego de que la comida se escondiera en sus bolsillos por seguridad, empieza a pasar poco a poco. Por su parte, Barry y Frank estaban juntos en uno de los bolsillos y hablaban de sus inicios, de cómo se conocieron, y Frank le dice a su amigo que siempre será su salchichita.
¡Ay, qué linda! El problema es que todo cambia cuando Frank le dice a Barry que lo perdona por lo del exilio, lo cual lo enoja bastante pues cree que todo es culpa de su amigo. Ambos empiezan a pelear ocasionando que Jack se descontrola un poco y termine chocando contra una de las paredes del túnel, ocasionando un pequeño estremecimiento que junto a un estornudo inesperado de Sammy ocasione derrumbe, así que deben salir a toda prisa del lugar. Una vez fuera de peligro, Jack empieza a entrar a la ciudad, pero nota que hay algo que no estaba nada bien, y menciona que siente mucho dolor al ver que todos están muertos y tan acabados. Pero entonces Barry los interrumpe porque se da cuenta que algo sucedió, y todo empezó con el desmoronamiento de una galleta, y que arrastraron a unas fresas hacia un jardín. Cuando Frank y sus amigos van a revisar lo que sucede, Jack se da cuenta que está viendo a las salchichas, y al bagel tienen solamente un ojo, y se da cuenta que es porque se está perdiendo el efecto de las sales de baño, así que Frank le reclama a Barry de no haberlas traído. En ese momento la mini salchicha aprovecha para echarle en cara a su amigo todos los errores que cometió, y cómo él trató de advertirle de que estaba haciendo las cosas mal, pero este nunca le hizo caso. Por su parte, Frank le reclamaba de que no fue un buen jefe de seguridad, pues no evitó que lo exiliaran, y así ambos discutían mientras que en el jardín algo raro sucedía, y Sammy trata de alertarlos, pero ninguno le hacía caso. Cuando por fin se dan cuenta, ven como muchísimas moras silvestres los están observando, y esto los pone bastante feliz porque ven que se trata de comida, pero todo cambia cuando Frank trata de presentarse, y ellas le hablan en un idioma desconocido, y así empiezan a correr hacia ellos, así que Barry ayuda a su amigo salvándolo y corren por su vida. Sin embargo, pronto se dan cuenta que las moras no estaban interesados en ellos, sino en Jake, pues querían despedirlo, y la verdad es que estaban a punto de lograrlo. Al ver esto, Barry desea ayudarlo y se mete nuevamente en sus pantalones para dirigirlo y poder sacarlo de allí. Barry logra ayudar al humano, pero terminan llegando a un precipicio sin saber mucho qué hacer, así que tomando mucho valor le dice al humano que la idea es que pueden saltar de una montaña a la otra, algo que parece imposible de hacer. Llenándose de valor y tomando vuelo, Barry controla al humano para que este corra y tome impulso para saltar, y lo hace, pero al momento del aterrizaje las cosas no salen muy bien, y tanto la comida como Jack terminan golpeándose bastante. Una vez todos en el suelo, Barry pregunta si están bien, y mientras que Jack estaba como desmayado, Frank responde que no estaba bien, y que todo era un desastre, porque no lograron su idea de revolución de Comidatopía, y que todo lo que habían soñado una vez con Brenda se había desvanecido junto con ella. Bastante molesto, Barry le reclama a su amigo, y le dice que ya basta de escucharlo excusarse con lo que le pasó a Brenda, pues él no es el único que perdió a alguien, pues él también amaba a Brenda, pues era su amiga. La mini salchicha aprovecha también para recordarle que si amaba tanto a Brenda, ¿cómo es posible que decida hacer el delicioso con un humano? Frank le aclara que él junto con Brenda habían decidido tomarse un tiempo, pero esta explicación no fue suficiente, pues ambas salchichas empiezan a discutir y pelear entre ellas, incluso logrando despertar a Jack. Sammy intenta separar a sus amigos, pero no lo logra. Ahí Jack ve algo y se lo dice, y es allí cuando este les comenta a sus amigos que seguro querrán ver eso. Resulta que se trata de la vista de una nueva ciudad, algo que Frank nombra como la Tierra Prometida. Frank y el resto de la comida miran con esperanza a la nueva ciudad que acaban de descubrir, pero entre ellos toman la decisión de tener que dejar atrás a Jack, pues no sería muy bien visto si es que llegan a esta otra ciudad con el único humano vivo en el mundo. Jack espera que no lo dejen solo, pero Frank decide ir a hablar con él para contarle lo que harían. Sin embargo, cuando la salchicha va a hablarle, omite el hecho de que lo dejarán abandonado allí, y solo trata de explicarle que irán a conseguirle más sales de baño. El problema es que el humano no puede entender lo que Frank le dice, porque el efecto de las sales de baño ya se ha disipado de su cuerpo. Y por su parte, Frank ya no puede entender lo que Jack dice, porque aunque este cree que está hablando, lo único que hace es balbucear, así que la salchicha termina diciéndole que quisiera conseguir más sales de baño. El pobre Jack se da cuenta que lo están abandonando, tal cual lo hizo su papá en el pasado, pobrecito. La salchicha y el bagel están muy felices de su nueva vida, iban pensando en una estrategia para lograr integrarse en esta nueva comunidad de comida, aunque Frank está bastante confiado en que todo saldrá bien. Al llegar a la ciudad, los amigos deciden mantener un perfil bajo mientras observan lo que pasaba en la ciudad. Era un lugar increíble de edificios altos donde la comida vivía libre y con muchas comodidades. Sammy estaba muy sorprendido de todas las diferentes formas de expresiones artísticas que veía, sobre todo cuando se da cuenta que habían comediantes e incluso televisión. Los amigos estaban sorprendidos con todo lo que veían, sobre todo cuando se dieron cuenta que la comida usaba los autos humanos que habían logrado adaptar. Frank y los demás deciden salir de su escondite y explorar más. En esos escondidos en su cono ven como el cielo se oscurece, algo que los preocupa porque puede ser un desastre. Por eso se ponen manos a la obra para tratar de ayudar a la mayor cantidad posible de comida,
tormenta, y para eso salen del cono. Pero justo en ese momento por los parlantes anuncian a la ciudad que pronto vendrán pequeñas precipitaciones, pero que no se preocupen porque todos están resguardados. Entonces vemos como de los edificios empiezan a salir techos que protegen a todos de la lluvia momentánea y luego continúan como si nada. En eso Sammy ve que unas palomitas de maíz salen del cine hablando de la increíble experiencia artística que vivieron en aquel lugar, algo que le llama la atención, así que decide ir a averiguar qué era. Barry trata de hacerle ver que deben seguir juntos y que ese no es el plan, pero Sam insiste en que ese puede ser la respuesta de su situación emocional. Mientras el Bagel le decía eso, Barry se da cuenta que Frank había desaparecido, así que se va a buscarlo, y entonces ve a su amigo mirando extasiado todo a su alrededor al darse cuenta que sus alimentos sí lograron hacer lo que ellos no, una ciudad ideal para vivir en armonía con refrigeradores en todos lados. Barry lleva a su amigo para que hable con Sammy, pero el Bagel ya había desaparecido. La salchichita estaba estresado, pero Frank le dice que debe calmarse y despreocuparse, pues encontraron un nuevo lugar y todo es perfecto. Jack sigue esperando a Frank y sus amigos en el mismo lugar, y se emociona cuando escucha unos ruidos, pero no sabe bien qué es, hasta que se le acercan y le asustan, pues se da cuenta que no eran sus amigos. Para Barry todo es demasiado perfecto para ser verdad, y que seguramente lo que quieren dar es una falsa sensación de seguridad para luego buscarlos. En ese momento la mini salchicha se da cuenta de que algunos vegetales quieren emboscar una mostaza, así que decide ayudarla. Mientras tanto Frank se pasea por el lugar cuando de pronto cierta comida al verlo se vuelve un tanto extraña, así que corre a buscar a su amigo Barry. Justo en ese momento la salchicha ve cómo emboscan a la mostaza y ella logra defenderse, pero él decide entrar para ayudarla. Pero entonces la mostaza se muestra algo confundida y le dice que solo se trata de un entrenamiento. Pero entonces de pronto todos empiezan a comportarse extraño, tal como lo hicieron con Frank. Entonces ambos amigos se encuentran y se dan cuenta que algo extraño está sucediendo, así que deciden ir a buscar a Sammy para salir de allí. Por su parte el Bagel está disfrutando de una interesante película en el cine que lo conmovió mucho. Sin embargo cuando la comida se percatan de él empiezan a actuar extraño, así que deben salir del cine huyendo, y es allí cuando se encuentra con sus amigos. Todos actuaban raro, incluso sonreían, pero eran como zombies. Frank con sus amigos buscan escapar y tratan de montarse en uno de los autos que habían en el lugar para huir, pero les cuesta mucho encenderlo, hasta que finalmente lo logran. El problema es que terminan chocando contra un basurero, así que terminan atrapándolos, pero lejos de hacerles daño a toda la población del lugar, lo que hacían eran festejarlos, y así terminan llevándolos a un tremendo edificio donde conocen a Nuestricia. Resulta que Frank, Sam y Barry eran considerados como los líderes de la revolución, sobre todo Frank, quien fue el que inició todo. Por aquello todos en el lugar los admiraban. Tricia era uno de los miembros que conformaban el consejo, que estaba formado por alimentos representantes de cada grupo alimenticio, pues se habían dado cuenta que un solo líder iba a generar malestar y la voz de otros alimentos no iba a ser escuchada. Esto entristeció un poco a la salchicha protagonista, quien se sintió culpable, pero Nuestricia le dijo que no se sintiera mal, pues gracias a él ellos eran libres. La nuez los conocía bastante bien a todos y les propone que se queden. Barry no estaba convencido, pero Frank inmediatamente le dice que es un gusto para ellos quedarse. En eso una trompeta suena y toda la ciudad se reúne, y pronto los amigos se dan cuenta por qué, y es que los alimentos habían logrado capturar a Jack, quien ya no podía distinguir a nadie. El pobre humano había sido raptado y amarrado en un carrito para exhibirlo a toda la ciudad. Frank al verlo se escandaliza y no sabe si la mejor idea es salvarlo, pero Barry le dice que debe hacerlo puesto que el humano lo salvó sin dudar cuando fue el momento. Frank tiene un conflicto porque si descubren que ellos están apoyando a los humanos van a exiliarlos de allí también, y él no quiere irse. Sammy por su parte estaba dispuesto a abandonar al humano, pero Frank decide que deben ayudar, así que corre junto a sus amigos a donde lo estaban llevando, pero no logra alcanzarlo y solo escucha que su amigo gritó sin saber lo que hacían. De pronto los amigos logran entrar donde estaba el humano y se dan cuenta que no le estaban haciendo nada malo, solo estaban haciéndole y poniéndole un parche de sal a ese baño, lo que hizo que ahora ya pudiera volver a entender lo que la comida le decía. El humano estaba muy feliz y le agradece a Frank y sus amigos que hayan cumplido su palabra y no lo hayan abandonado. Frank se lleva toda la gloria, pero Sammy no entiende por qué la comida lo estaban limpiando en lugar de despedirlo. En eso Barry los llama y les dicen que deben ver esto. Así se dan cuenta que los alimentos tienen a los humanos encerrados en una zona, los cuales sirven para ayudarlos
humanos adaptar toda la ciudad a ellos. Básicamente utiliza la inteligencia de los humanos para su beneficio. Interesante. Ahora vemos a Jack siendo tratado por unos alimentos doctores quienes se dan cuenta que el hombre tiene un traumatismo craneal y problemas en la columna. Así que para tratar esto último usan una sandía para hacerle una realineación vertebral. Jack se sentía mucho mejor y preguntando por su amigo Frank la salchicha. Mientras vemos a este junto a sus amigos eran guiados por la nuez Tricha a la zona donde tenían encerrado a los humanos. Y allí la nuez les explica que todos los avances que tienen en la ciudad se deben a que ellos habían domesticado a los humanos. Tricha les muestra cómo es el proceso, y es que algunos vegetales se hace la simbiosis en la parte íntima de los humanos, desde donde los controlan, y ellos a su vez son los encargados de arreglar los refrigeradores. Ese día llegaban refrigeradores nuevos que eran para ellos. Allí Frank y Barry tienen una pequeña discusión de si deben o no compartir refrigerador, pero les sugieren que es mejor que ambos estén separados para que puedan mejorar su relación. Ellos aceptan la sugerencia, y entonces la nuez empieza a explicarle cómo fue que terminaron domesticando a los humanos, y es que ellos rápidamente se dieron cuenta que necesitaban las habilidades de los humanos para que les enseñaran y obtuvieran beneficios, mientras que los alimentos solo se dedicaban a vivir una vida feliz y sin mucha presión. Frank le comenta a nuez Tricha que le había tenido la visión de hacer eso en su ciudad, pero que muchos alimentos no estuvieron de acuerdo con él, incluyendo a Barry. Para Tricha era difícil entender que algunos alimentos estigmatizaran el uso de humanos. Entonces la nuez le sugiere a Frank que se una al consejo de líderes de la ciudad, algo que lo hizo sentir muy honrado. Para Sammy lograron conseguir una reunión con el mejor cineasta de la ciudad, y a Barry lo dejaron buscar una actividad de su preferencia porque sabían que todas las que eligieran ellos iban a tener una negativa por su parte. Frank se despide de su amigo y le dice que ya no necesitan estar juntos, pero le pregunta si está seguro de que estaría bien allí, y Barry le dice que claro, que no se preocupe. Frank sabe que su amigo no es que tenga muchos intereses, pero la mini salchicha le dice que sí, que los tiene y que ahora tendrá tiempo para explorarlos. Es así como ambos amigos toman rumbo distintos. Por su parte vemos que Sammy finalmente tiene su reunión soñada con el cineasta y empieza a hablarle de su visión, pero el alimento le dice que ellos no crean nuevas historias, sino que lo único que hacen es copiar las películas que dejaron los humanos cambiando a aquellos por comida, y que son todo un éxito. El bagel trata de convencerlo de hacer su historia, pero el cineasta se muestra duro al principio. Sin embargo, Sammy le hace ver que todas esas historias son de humanos y no representan lo que ellos son como comida, así que le pide permiso para que lo deje experimentar, y el cineasta decide aceptar confiando en que es probable que con su persistencia logre un éxito. Mientras tanto vemos que Barry experimenta haciendo zumba, pero se da cuenta que no es para él, así como no lo es otras varias cosas que ya ha intentado, y por eso siente que en esa ciudad no hay nada para él. Sin embargo, sintiéndose derrotado, Barry camina por el lugar y vuelve a ver cómo la mostaza y sus amigos siguen en entrenamiento, y se da cuenta que eso es lo que le gusta. Por su parte vemos que Jack sigue preparándose para reunirse con el resto de los humanos colocándose el traje, así que pronto se reúne con aquellos, sorprendiéndose de verlos, pues esperaba que fueran alimentos. Jack allí luego de la sorpresa conoce a Jill, una chica que lo pone nervioso y a quien le propone salir, pero ella no aceptó pues deben seguir ciertas reglas. Entonces vemos que una voz los guía para que se reúnan en el campo de entrenamiento, algo que sorprende a Jack. Mientras tanto vemos que Frank está en su primera reunión del consejo, y luego de mencionar que la reserva de combustible se acabará en 3 días deciden darle la bienvenida a la salchicha, quien ahora es el líder del grupo de los nitratos. Frank no sabía cómo empezar, entonces nuez Tricha le sugiere que empiece por alguno de los puntos de la agenda, pero la salchicha tiene problemas para iniciar porque no sabe leer, algo que le parece deprimente y vergonzoso a Tricha. Más adelante vemos que Jack está en su entrenamiento, y allí se encuentra con Barry y le pregunta por Frank, pero este no sabe dónde está, y le sugiere que lo mejor es que lo olvide, pues la salchicha está haciendo su vida. En eso Jack le cuenta a Barry sobre su deseo por gustarle a Jill, así que se le ocurre una idea para que los dos puedan ayudarse, puesto que en el entrenamiento Jill iba a ser manejada por la mostaza, así que Barry se ofrece para manejar a Jack. La mini salchicha deja a todos sorprendidos de que va a manejar al humano, algo que consideraban poco higiénico. El entrenamiento inicia y Jill era bastante rápida, y aunque las cosas con Jack estaban difíciles porque Barry no lo manejaba muy bien, aun siendo torpe, Jack logra quedar empatado con Jill. La mostaza le dice a Barry que aunque tuvo buenos movimientos es algo descuidado, y que ella le va a enseñar a cuidar a su mano para obtener buenos rendimientos. Por su parte, Jack se vuelve popular entre los humanos. El bagel está haciendo una película sobre su propia vida antes de llegar
llegar a la ciudad, siendo una cinta básicamente autobiográfica, mostrando incluso cosas bien subidas de tono. Mientras tanto, Jack y el resto de los humanos se preparan para dormir, cuando nuestro gordito habla con Jill para dormir en una cama más cercana de ella, pero la chica le cuenta una triste historia sobre su antiguo compañero llamado Sebastián. Jack y Jill comparten experiencias de su pasado y se dan cuenta que son muy parecidos. Incluso Jill le hace ver que dejó de verse como un monstruo que asusta la comida, deben verse como caballos, y la chica le hace ver que no está mal tener una fuerte conexión con la comida, pues ella también la siente con la mostaza. Mientras tanto, Barry la está pasando muy bien en su entrenamiento con la mostaza, y a Frank le están enseñando a leer. Todo parece ir bien con Frank y los demás, pues poco a poco se están adaptando al lugar. Sammy es un exitoso cineasta que ha logrado replicar su vida en el set. Frank ya sabe escribir su nombre, y un romance nace entre la mostaza, Dijon y Barry. Al final, Dijon invita a Barry a una misión de combustible al día siguiente, y ella quiere que él vaya al frente con ella. Por su parte, una parte de la película está lista, así que Sammy se le muestra a varios colegas directores, y ellos quedan fascinados por lo que hizo él, incluso se sienten envidiosos. Frank finalmente logra graduarse, y recibe un tierno regalo de uno de sus compañeritos, que se trata de un cuaderno lleno de dibujos de él y sus amigos, incluyendo uno de él y su gran amor Brenda. Así el protagonista desearía que aquella pudiera ver todo lo que ha logrado. Durante el entrenamiento, Jack se encuentra con Jill, y en el momento su ritmo cardíaco empieza a acelerarse, y Barry cree que es algo que él ha hecho, pero Dijon le aclara que no es él, sino que es algo que ellos sienten, los humanos. Así que todo indica que encontraron una pareja para parear. Sam y Frank se encuentran y hablan de lo mucho que ha cambiado su vida para mejor, y lo perdido que se sentían antes, pero de cómo habían logrado encontrar un hogar perfecto. Mientras tanto, Barry junto a Jack y el resto de los humanos y comidas que los manejan siguen en la misión de combustible y se detienen en una gasolinera. Allí ni Jack ni Barry sabían qué hacían, entonces ven como todos los humanos empiezan a atrapar comida y a comérselos, y entienden que el combustible resulta ser efectivamente la comida. Eso no es de Dios, no jodas. Así vemos como Barry y Jack quedan asqueados de todo lo que ven, y más cuando Jill le ofrece a Jack un poco de su postre, aún vivo. Dijon se da cuenta que Barry no estuvo concentrado, pero sabe que todo se debe a que es la primera misión, pero que pronto va a ser más fácil y mejor. Más adelante vemos que Frank está en el consejo y sus ideas son tomadas en cuenta, algo que aprecia mucho considerando que en Comidatopía las cosas no sucedieron así. Pero entonces la salchicha empieza a mencionar ciertos detalles de su antigua ciudad que les gustaron a los miembros del consejo porque lo ven como una oportunidad para encontrar nueva comida para los humanos. Oh, no. Mientras tanto, vemos que Sammy sigue filmando su película. Sin embargo, de pronto al set entra Barry y le pide que por favor lo acompañe, porque tiene algo importante que mostrarle. Tanto Sammy como Frank lo acompañan, y es cuando la mini salchicha les muestra el cadáver de un postre de chocolate, algo que los deja asqueados. Frank cree que todo es un malentendido, pero Barry le aclara que todo es cierto, y que sabía que todo era muy bueno para ser verdad. Sammy promete usar su influencia en el cine para hacer algo, y Frank, aunque al principio cree que se trata de un error, decide hablar directamente con el consejo. El protagonista expone su punto de vista en el consejo y les dice que no está de acuerdo con la situación, pero Nuestricha le dice que aunque entiende su impresión, debe entender que todo lo hacen para poder mantener su estilo de vida, pues para poder mantener vivo a los humanos que los ayudan, necesitan alimentos. Es así como la nuez le da de ejemplo humanos importantes para ellos, como el electricista, el jardinero, el maestro que le enseña a leer a Frank y hasta la doctora que estudia la posibilidad de una tecnología que les dé vida eterna. Los humanos necesitan alimentos, así que calculan una ingesta diaria mínima de 1600 calorías entre alimentos y polvos proteicos y así poder tener una ciudad sustentable. Nuestrichas le muestra a Frank que todos son felices y prósperos y que los alimentos de la ciudad son felices tal cual Brenda hubiera querido. El protagonista se ve convencido. Mientras tanto vemos que Jack se niega a comerse los alimentos, mientras que los demás humanos sí lo hacen. Jill le hace una pregunta sobre cómo ha sobrevivido, así que Jack termina confesando que comió humanos, algo que lo avergüenza. Jill no lo juzga, y cuando se lo cuenta a los demás nadie lo juzga tampoco, ya que todos han hecho lo necesario para sobrevivir. Barry por su parte llega a su lugar de entrenamiento con Dijon. La mostaza empieza a luchar, pero Barry no quiere entrenar, solo quiere hablar sobre lo que sucedió en la misión y cómo ella puede vivir con eso. Ella le explica que vive con un código de honor y deber, pues desvive rápido y siempre pensando en ayudar a su gente. Ese es su sacrificio. Barry le dice que por qué no piensa en las familias de los alimentos muertos, pero ella le dice que le importa más su
familia y que siempre hay alimentos muertos, así que no vale la pena llorar por la leche derramada. Barry no está de acuerdo con eso, así que se va del lugar dejando a Dillon allí. Más tarde vemos que Frank regresa a casa y se encuentra a Barry allí. Le pregunta si habló con la gente del consejo, pero le dice que lo hizo y que entiende que todo es parte del proceso, algo que escandaliza a la salchichita, pues su amigo se dejó convencer. Barry le recuerda a Frank que todo lo iniciaron para que los humanos no se los comieran más, pues su vida es valiosa, y que ahora deja que lo convenzan de aceptar esa locura, así que muy molesto decide irse. Por su parte vemos que Jill y Jack hablan, y aunque cree que Frank es su amigo, le hace ver que no es así, pues nunca ha ido a verlo allí. Sin embargo, Jack cree que Barry le ha tomado bastante cariño pues han tenido mayor cercanía, pero otro humano le recuerda al chico que ellos solo deben cuidarse entre ellos, pues la comida los creen para su propósito, no porque ellos les importen. Jack y Jill tienen un acercamiento y se besan, pero justo Barry está en el lugar y derrama combustible para luego crear una fogata allí y destruir a todos los humanos, pero al ver el amor entre Jack y Jill se da cuenta que no puede hacerlo. Frank pasea por la ciudad cuando de pronto uno de los humanos le ofrecen dar un paseo en carretera junto a otros alimentos, pero se niega a hacerlo y sigue su camino pensativo por la ciudad. La salchicha, observando, puede ver cómo los humanos son de gran ayuda para los alimentos. En eso se encuentra con Sammy, quien está bastante metido en la realización de su película y por eso está bastante acelerado, porque no ha dormido nada, y le pide a Frank que ayude al actor que lo interpreta a poder generar el sentimiento que sintió al momento de enterarse que los humanos los estaban comiendo. Para la salchicha fue muy fácil mostrar ese sentimiento cuando vio que uno de los humanos eructó, así que se imaginó que se trataba de un efecto de la comida que ya se habían comido antes, así que bastante decidido, Frank se va de allí dispuesto a hacer algo. El consejo está reunido y están tratando de medir el éxito de las misiones de combustible. Ahí Frank llega con su propia presentación del plan de comida con la que ninguna comida saldrá herida y es totalmente humano. Nuestra hecha le dice que allí tienen reglas de procedimientos, así que siguen escuchando el plan que se está hablando. Pero entonces Frank revisa los documentos y luego de que trata de leerlos, descubre que las intenciones del consejo es que vayan a buscar nuevo combustible para los humanos en Comidatopía, es decir, su ciudad, algo que le alarma mucho. Más trata el consejo, así mencionan todos los beneficios de poder ir a Comidatopía y abastecerse de carbohidratos, vegetales y proteínas que los ayudarían a mantener a los humanos por meses. Frank logra intervenir y les dice que eso es una locura, que no pueden invadir su antigua ciudad. Nuestra hecha le dice que eso de verdad le sorprende de su parte, debido a que él en el pasado se ha expresado bastante mal de aquel lugar. La salchicha entonces propone ir a invadir a otra ciudad, pero la que propone ya había sido invadida. Entonces nuestra hecha le dice que normalmente siempre someten todas las decisiones a votación, así que lo más saludable es hacer lo mismo con esta. Todos votaron a favor de ir a Comidatopía y acabar con todos allá para alimentar a los humanos, así que Frank corre fuera de allí para contarle lo sucedido a Barry, quien al enterarse le reclamó por haber metido la pata dando la dirección y mencionándoles a todos de dónde venían. Barry y Frank no tienen tiempo que perder, así que deciden ir corriendo a buscar a Sammy y a Jack para salir de allí, pero al llegar con el Bagel se dan cuenta que está muy obsesionado con su nueva película, la cual estrenaría al día siguiente, así que él les dice que ni él ni ellos irían a Comidatopía porque está seguro que después de que vean su película ninguno va a querer seguir haciendo daño. Por mucho que insistieron no lograron convencer a Sammy, así que se van directo a buscar a Jack. El problema es que cuando Frank le dice que va a sacarlo de allí para llevarlo a Comidatopía, ya no quiere irse de este lugar, pues siente que es donde pertenece, pues allí está su gente y la realidad es que en Comidatopía siempre intentaron hacerle daño y sabe que nadie lo quería, así que no le importa lo que hagan. Jack incluso le dice a la salchicha que ya no es un monstruo, que es un caballo y que se ha dado cuenta que ni él lo quiere, así que no quiere irse y se lo hace saber a Frank. El humano y la salchicha de forma bastante patética empiezan a discutir y a sacar a la luz sus intimidades, pero terminan siendo enemigos. Frank reta a Jack diciéndole que no tiene el estómago para comérselo, así que muy molesto el humano va directo al refrigerador del lugar y empieza a comerse todas las salchichas que estaban allí. Más adelante vemos que Barry va a su lugar de entrenamiento y le deja un recuerdo a Mostaza, para luego salir de allí directo a Comidatopía junto a Jack en un pequeño carro, mientras que Dillon lo veía desde el techo del lugar. Por su parte Jack estaba triste y era consolado por Jill luego de comerse todas las salchichas. En eso aparece Mostaza y le dice que Barry y Frank escaparon, un delito que merita la muerte, así que Dillon hace simbiosis con Jill para ir directo a encontrarlos. Sammy presenta la ciudad su película y explica que desnudó su alma para poder llevarla a cabo. Era la revolución de la revolución. La película inicia y mientras tanto Frank y Barry siguen escapando, pero este último se da cuenta que la Mostaza
Mostaza por supuesto que los había descubierto y que seguramente venía tras ellos, pero a la salchicha mayor se le ocurrió un plan para poder escapar de ella que incluía entrar en el bosque y llamar a las moras silvestres. Como era de esperar, Mostaza junto a Jill aparecen en el bosque y las moras silvestres aparecen también, pero Dillon y su mana eran bastante buenas y logran derrotarlas, así que Frank y Barry deben escapar rápido de allí. Por su parte, en la película de Sammy nos muestran cómo se tuvo que llenar de valor para poder iniciar la revolución al ver cómo los humanos los mataban. Mientras Frank y Barry escapan ahora a pie luego de lanzar una distracción con el auto y un queso desvivido ya podrido, pero son atacados por algunos pájaros y a ellos no les queda de otra que esconderse dentro de una tremenda calabaza. Estando allí, Barry le hace ver a su amigo que trató mal a Jack y que el humano tenía razón, pues nunca le importó y que sabe de ese sentimiento porque cuando él estaba en el paquete con él lo trataba como un hermanito, pero luego tuvo que salir adelante sin su apoyo. Barry le dice que aunque Dillon quería matarlo, al menos lo trataba como su igual, a diferencia de él que no lo respeta y no sabe qué hacer para lograrlo. En eso se percata que Dillon los encontró, así que Barry arma un plan con el que ruedan en la calabaza hasta donde está una comida muerta, y usando un refresco hacen una mezcla que los ayuda a derrumbar el túnel e impedir que Jill y Mostaza pasaran. El plan funcionó, aunque Barry sabe que es algo provisional, porque Dillon encontrará la forma de llegar hasta ellos. La película de Sammy termina y es todo un éxito, es muy emotiva y nos habla de la muerte y la guerra y lo dolorosa que es. Entonces una vez que termina, Sammy le explica un poco al público de lo que intentó decir con la película, pero entonces Nuestricha lo interrumpe y le informa a la comunidad que tanto Barry como Frank decidieron escapar para avisarle a su gente de Comidatopía que ellos planeaban atacarlos para conseguir el combustible para sus humanos. La guerra se aproxima y toda la ciudad está dispuesta a participar en la misión, así que salen del cine dispuestos a todo. El Bagel se siente mal porque no le pareció captar el mensaje de su película, y más cuando Nuestricha le dice que gracias a él sabe la ubicación geográfica exacta del lugar, lo que les ayuda para armar su estrategia. Sammy se da cuenta que su película, lejos de ayudar a la paz, contribuye a la guerra. Toda la ciudad se preparan para el ataque y llevan secuestrado al Bagel. Jill le sugiere a Jack que sería genial que él sea el que desviva a Frank. ¡Esta perra está loca! Así toda la ciudad enemiga van preparados para la guerra con todo un arsenal y pensando en estrategias para poder acabar con toda Comidatopía. Mientras tanto, Jack y Frank llegan a su antigua ciudad y se dan cuenta que su gente los sigue odiando, pero cuando entran ven que no hay nadie en el lugar. Por otra parte, los humanos le preguntan a Jack qué tipo de comida encontrarán allá, pues todos están hambrientos, pero Jill defiende a su compañero pidiéndole a los demás que le den un respiro, pues ha sido una situación sumamente difícil para él. Muy abrumado, Jack ve por la ventana del auto donde iban y se imagina junto a Jill viviendo libres como caballos. Su imaginación se ve interrumpida por Mostaza y el resto de controladores. Uno nuevo llamado Maverick aparece, quien es el nuevo controlador de Jack. Este había quedado algo afectado desde que su mejor amigo se había desvivido. Y sí, claramente esta es una pequeña referencia a Top Gun Maverick. Pero bueno, Mostaza nos cuenta la historia de cómo aquel y su amigo disfrutaban mucho controlando su mano y eran bastante temerarios, hasta que un trágico accidente terminó con la vida de su amigo Gus. Maverick lleva al límite a Jack, quien muestra que tiene múltiples afecciones de salud, pero el licor las ignora todas. Por otra parte, vemos que Frank y Barry siguen tratando de encontrar a los ciudadanos de Comidatopía, hasta que por fin los ven a todos tratando de subir a un refrigerador trabajando juntos por fin. Esto deja bastante sorprendida a la salchicha protagonista. Así el ex líder exiliado se presenta delante de sus antiguos amigos y ellos no se muestran muy felices de recibirlo y les cuentan que cuando él se fue todos empezaron a trabajar unidos sin necesidad de un nuevo líder, porque tenían un objetivo en común, el cual era desvivir a Frank. Los alimentos toman a Kelly y a Barry y los llevan directo hacia el monumento que le habían hecho a Brenda, donde ellos la recuerdan como a pesar de que no era muy dulce, los había animado a luchar juntos. Barry aprovecha para contarle a sus amigos que está allí para advertirles que pronto van a llegar algunas comidas y algunos humanos a acabar con ellos y comérselos, pero ninguno les creyó, y en cambio amarran a Barry y a Frank y los lanzan fuera de la ciudad. Justo en ese momento aparecen Nuestricha y algunos del consejo. Aunque Frank trata de hacer algo para alejarlos, no funciona su maniobra, así que son tomados por Dillon. Mientras los humanos siguen trabajando armando su base de entrenamiento, Jack estaba allí hasta que ve como Jill lleva a Frank y a Barry a una de sus carpas, donde justamente estaba Sammy. Este último está decepcionado del arte, pues se da cuenta que es un engaño,
extraño. Barry trata de animarlo, pero justo llega Nuestricha y el resto del consejo. Allí la nuez le dice a la salchicha que su intención siempre ha sido un mundo mejor para las comidas, justo lo que él pensó cuando inició la revolución, y es que en ese momento no pensó en las vidas que se sacrificaban. Frank le hace ver que sus ideales no son iguales, así que Nuestricha decide comunicarse con sus humanos enviados a la guerra para que se muestren, pero por las cámaras se puede observar cómo los ciudadanos de Comidatopía toman por sorpresa a los de Comidalandia, es decir, la ciudad rival, y los atacan incluso antes de que puedan entrar al lugar. Es por eso que deben abortar la misión. Esto enoja bastante a Nuestricha, pues se dan cuenta que Frank les mintió al decirle que eran desorganizados, algo que la salchicha aprovecha para mentirle diciendo que claro que les mintió en eso y en muchas otras cosas más que le esperan, pero Tricha no le cree el cuento, y para poder sacar toda la información piensa emplear ciertos métodos dolorosos. Es así que Jill es la encargada de aplicar estos métodos. Es así que Nuestricha interroga a Frank para saber dónde está la otra entrada a la ciudad de Comidatopía. Frank niega saber dónde está esa otra entrada, incluso dice que no existe, pero Sammy había dado a entender en su película que sí había una entrada secreta a la ciudad, solo que él no sabía dónde estaba. Los únicos que sí eran Frank y Barry. Como la salchicha protagonista se niega a hablar, Jill prepara su método de tortura, pues quiere cocinar un filete. Es así que toma 2 huevos y harina y pone a calentar aceite. Así que toma a Frank y a Barry y los sumerge en huevo. Como ninguno decía nada, Jill los pasa por harina y luego toma un poco de aceite caliente dispuesto a lanzarlo encima de ellos. Frank confiesa dónde está la entrada a la ciudad, pero Nuestricha sabe que es mentira, así que Jill termina lanzando una gota de aceite en la parte íntima de Frank. Ahora es el turno de Barry, pero hasta al ver de lo que era capaz, Jill le reta diciendo que si de verdad iba a hacer eso a 2 salchichas inocentes, y la mostaza entonces decide lanzar la gota de aceite caliente nuevamente en la parte de Frank y se va. Nuestricha va a buscarla, pero Jill le dice que ella prefiere que Barry se enfrente a ella en el campo de batalla, pero la nuez le dice que todo esto lo hacen para cuidar de su pueblo. Jill llega con Jack y él le propone que mejor huyan de allí, pues la vida no se trata de torturar o ser torturados por comida. Jack quiere ser libre, pero Jill le dice que se siente bien con Dion, pues le hace sentir esencial y única. Si Mostaza se siente patética, pues con Dion es una gran guerrera. Jack le dice que no puede pensar así y que lo mejor es ser libre, pero Jill piensa que esa libertad no existe. En eso el resto de humanos que estaban en la batalla llegan heridos, dejando impresionado a Jack. Por su parte el consejo de Comidalandia está reunido y deciden que lo mejor es despedir a los traidores, y quien está a cargo de eso es Maverick. Frank, Barry y Sam están nuevamente reunidos, tratando de motivar a su amigo Barry. Le dice a la otra salchicha que aunque Comidatopía nunca se enteren de su acto heroico, él nunca lo olvidará, porque fue muy valiente. Frank se da cuenta de que sus amigos en Comidatopía lograron crear la ciudad que Brenda siempre quiso, y lo lograron hacer después de que él se fue. Frank le dice a su amigo Barry que lamenta mucho no haberlo escuchado antes, pues siempre estuvo al lado de una persona mucho más fuerte e inteligente que él. Barry le dice a su amigo que no se preocupe, que más que un amigo son familia, y que siempre las familias permanecen unidas. Ya lo dijo el Toretto. Maverick llega con Jack y toma el control de él para ir a terminar su encargo. Algunos miembros de Comidatopía llegan a salvar a Frank, Barry y Sammy, pero se dan cuenta que debe moverse rápido, porque Jack está cerca. La naranja era la guía, así que tomando control del camión lo manejan llevándose con ello a los humanos. Dio logra colarse en el camión y soltar la caravana que iba pegada al camión donde estaban los humanos. Frank y sus amigos logran entrar a Comidatopía. Tengo miedo, mamá. Todos los ciudadanos en Comidatopía preparan sus armas y se preparan para luchar en la guerra. No importa tamaño de edad, son todos necesarios. Mientras los líderes de la ciudad planean la estrategia que necesitan. Y entonces Barry les dice que si quieren ganar la guerra más que matar a los humanos, lo que deben hacer es controlarlos. Y aunque en la ciudad no todos estaban de acuerdo, Barry les explica que él solo desea que los controlen para la guerra, pues sabe que vivir con ellos no es una opción. La mejor forma de controlar a los humanos son por sus partes, y es la naranja quien tiene experiencia en eso, la encargada de conseguir la intromisión de la comida en los humanos. De la distracción el encargado es el Bagel, quien sabe perfectamente cómo hacerlo sacando sus pasos prohibidos. Una vez terminada la planeación de la estrategia, Barry le pregunta a Frank qué iba a hacer, y este le dice que el primer paso es solucionar su problema con Jack. Mientras tanto busca que él les da de comer sus bolas de jalapeño, chocolate y queso a sus amigos humanos, y aunque muchos no querían comérselo, gracias a la intervención de Jill, todos terminan tomando una. Justo en ese momento aparece Maverick dispuesto a controlar a Jack y llevarlo ante el consejo. Allí Nuestricha amenaza a Jack de hacerle algo a Jill si él no obedece sus órdenes.
En Comidatopía todos sus ciudadanos están preparados para la guerra, y mientras esperaban ven como un carro se acerca, pero resulta que todo era una trampa y terminan atacándolos por la puerta secreta. Jack fue quien reveló esa información. Todo era una masacre, los humanos estaban acabando con toda la comida y la guerra era descomunal. Mientras esto ocurre, Nuestricha se comunica con los controladores de los humanos y les anuncia que tomaron la decisión de darles un premio a quien acabe con Frank el traidor. La plaza de la ciudad llevaría su nombre. Los controladores se ponen manos a la obra y Maverick controla a Jack. Frank al verlo sale de su escondite con la intención de hablar con Jack, pero varios humanos aparecen dispuestos a acabar con Frank, el cual con la ayuda de Barry logra esconderse. Frank le cuenta a Barry que todos quieren matarlo, algo que la salchicha aprovecha para lograr su objetivo, así que haciéndole una seña al Bagel, este inicia el plan y Barry anuncia que Frank está allí. Sammy pone niebla en el lugar confundiendo a todos los humanos y direccionándolos a un salón donde usando suñuelos de frutas logran distraer a los enemigos. Mientras esto ocurría, Frank aprovecha a hablar con Jack para disculparse con él, aunque le es difícil. En ese momento se prepara el equipo de Sammy para tomar el control de los humanos, pero Dion se da cuenta y logra interceptar a la naranja, quien lamentablemente termina siendo succionada por Jill. Por su parte, Barry lucha con Maverick para tomar el control de Jack, y aunque no es fácil termina haciéndole la eyección, por lo que la botella de licor sale disparado rompiéndose en pedacitos. Barry se prepara para tomar el control de Jack, y justo allí aparece Jill controlado por Dion, quien sabe que Barry tomó el control de Jack, así que lucha con el humano. Ahora la lucha mortal era entre Dion controlando a Jill y Barry controlando a Jack. La lucha fue épica, Jill le dio dura a Jack, pero al final los humanos lograron salvarse el control de la comida gracias a las bolas de Jack que tenía laxante. Jack le declara su amor a Jill y junto a los demás se montan en un vehículo y tratan de escapar, pero no tiene llaves, así que Jill intenta unir unos cables para lograrlo. Luego vemos que Barry y Dion pelean, pues la mostaza está dolida de que la salchicha la dejó en la ciudad, pero Barry intenta declararle su amor a su amada, aunque no es fácil pues ella lo está apuñalando muchas veces, mientras Frank llega cerca de Jack, pero es imposible que este lo escuche, así que la salchicha trata otra estrategia. Dion está a punto de acabar con Barry, pero este le dice que mira a su alrededor lo que la guerra ha hecho a los alimentos de ambas ciudades, y entonces le muestra cómo la leche de ambas ciudades cotean su último suspiro. Horrorizada, Dion entra en conciencia y suelta las armas para ayudar a Barry. Nuestricha y otros del consejo le piden a los humanos que no se vayan y los ayuden, pero esto ya lograron encender la camioneta. Justo allí un helicóptero enorme toma la camioneta de los humanos y los saca de allí, pero Frank, quien escribía algo para Jack, logra colarse en el vehículo. Nuestricha aparece y se toma de Frank para sobrevivir. La nuez se cree superior a Frank, pero este toma la decisión de pegar su script en la camioneta para Jack y se lanza al vacío. Nuestricha cae y termina despedida, y Frank se prepara para lo mismo. Sin embargo, vemos que la salchicha oportunamente fue atrapada por una bolsa de harina. Todos los alimentos observan cómo los humanos se van, y Barry aparece con Dion, su princesa guerrera. Frank cree que puede arreglar las cosas con Jack, y vemos que le dejó un mensaje de disculpas. Mientras los humanos serán llevados por el helicóptero y no saben a dónde van, pero pronto descubren que quienes lo rescataron fueron el ejército, quienes a pesar de que al principio estuvieron desprevenidos respecto a la revolución de la comida, ahora estaban preparados. Resulta que los humanos en el ejército habían creado una nueva arma superpoderosa para acabar con la revolución de la comida, donde ellas desearan no haber sido creadas, procesadas, empaquetadas o cultivadas. Que Dios se apiade de nosotros. Y así es como terminó por ahora esta historia de Comidatopía, la cual, como habrán podido ver, abre paso a todo el mundo de Comidatopía prácticamente, ya que pues vamos a ir conociendo a lo largo de toda esta historia todo lo que sucedió posterior a los hechos de la película, la primera temporada de la serie y ahora esta continuación. Segunda temporada que en lo personal me ha sorprendido para bien, pues ha estado bastante entretenida y pues tiene un desarrollo mucho mejor para algunos otros personajes que en un comienzo habían sido pues solamente un poco de relleno. O por lo menos así lo sentía yo. Y pues obviamente quiero saber tu opinión, así que déjamela abajo en los comentarios. Y pues ahora sí, deja tu like, coméntame algunas sugerencias para próximos videos y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, bye.